Aquí estamos. Vamos a tomar como punto de partida en las Sagradas Escrituras un texto, o no un texto o un versículo, sino una parte de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y vamos así a dar lectura en nombre de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que les envíe obreros a su mies. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el punto de partida de esta noche con nuestra serie Lo que somos, con la figura del obrero. Cuando la palabra obrero es utilizada en la palabra de Dios, siempre está relacionada a la obra de Dios. Y la palabra obra aparece cientos de veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay que definir que obra aparece en relación a las obras de la ley, también aparece en relación a obras de justicia, que está conectado con la misma obra de la ley. También aparece las obras de la fe, que viene siendo el fruto de aquel que ha creído. También aparece en la Biblia las obras de la carne, que son las actividades pecaminosas que desde la naturaleza pecaminosa nosotros manifestamos. Aparece también dentro de la Biblia la obra en el contexto del resultado de nuestra vida, donde la Biblia señala que cada quien será juzgado según sus obras. Esto tiene que ver con las actividades que nosotros hacemos desde nuestra personalidad, desde nuestro comportamiento, desde nuestras actividades. Y en ese sentido, en esa dirección, es que nos vamos a enfocar en la figura de un obrero. ¿Cuál entonces sería la obra del reino de Dios? ¿Cuál es el trabajo del reino de Dios? El rey de este reino, Jesucristo, dijo: mi Padre y yo trabajamos. Mientras el día dura, yo trabajo. Entonces hay una obra, hay un trabajo en el reino. Jesús estimuló a sus discípulos, direccionó, instruyó, activó a sus discípulos en cuanto a esta obra. En muchas ocasiones utilizó la figura de la agricultura para referirse a los obreros, para referirse al trabajo del reino. Como en esta ocasión, está utilizando dentro del contexto de la figura, del contexto de la agricultura, esta figura del obrero. Esta obra obviamente la vemos de manifiesto en primer lugar en Jesús. Él empezó a trabajar, él empezó a operar en la obra del Señor. Y en este sentido, esto tenía que ver con la predicación del Evangelio. Cuando aquí vemos que Jesús habla de la mies, está hablando de cosecha. Y la cosecha es una etapa dentro de la agricultura. Es la etapa del resultado de la siembra. Es el tiempo de los frutos. Pero los frutos o la etapa de la cosecha, también demanda una obra, también demanda un trabajo. Ciertamente hay una obra en la siembra, pero también hay una obra en la cosecha. Los frutos deben ser recogidos y los que hacen ese trabajo son denominados obreros. Ese es un trabajo. Entonces Jesús está señalando aquí la mies, la cosecha. En este sentido, Jesús está hablando de una etapa del reino que era esperada,
este reino que había sido anunciado, y los andamios de este reino habían sido puestos ya con Israel. Ya Dios venía trabajando la idea de este reino y de manera figurada había preparado una plataforma con este pueblo de Israel y con el reinado que ellos venían experimentando. Pero todo esto era una especie de trayecto y de prototipo para lo que sería el establecimiento oficial del reino de Dios por medio de Él mismo. Este reino que pone de manifiesto la justicia de Dios. Por eso el reino y la justicia siempre van de la mano. La justicia es la legislación de nuestro gran Rey, nuestro gran Señor y Dios. Por tal razón, cuando Jesucristo habla de la cosecha de la mies, está hablando del tiempo favorable, del tiempo agradable, del tiempo que se estaba esperando, donde por medio de la gracia se iba a abrir la puerta de la salvación para Israel, pero también para los gentiles. De manera que desde la plataforma judía, Dios iba ahora a llevar su bendición, que era la salvación por medio de su Hijo, a todas las naciones. Y esto era cumplimiento de lo que Dios había dicho a Abraham. En tu simiente, en singular, porque esa simiente no es Israel, esa simiente es el que venía por medio de Israel. En tu simiente, ese es Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo que entonces dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, él dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible. Obviamente, el nuevo nacimiento no lo produce Israel, lo produce el Hijo de Dios. Entonces, ahí simiente se refiere al Cristo, el Mesías, el libertador. Entonces, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios, que es el mismo Cristo que encarna la palabra, que permanece para siempre. De manera que Cristo es la palabra viviente y esa palabra es vida eterna. Él lo dijo en su oración al Padre al declarar: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. De manera que cuando hablamos de la obra del reino de Dios, entonces nos estamos concentrando en lo que es este aspecto del reino que abre sus puertas por medio de la gracia, para que por medio a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, entonces todo el que crea pueda accesar a esta gracia salvadora. En eso se ocupó Jesús hasta llegar a la cúspide de esta obra en su muerte expiatoria y en su resurrección. De manera que cuando Cristo entonces encomienda a sus discípulos para esta tarea, los está asignando, les está delegando esta obra. Y en este sentido entran los obreros. Los obreros somos aquellos que hemos experimentado la obra de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo que Él hizo, hemos recibido su resultado de gracia, su resultado de salvación, pero ahora, siendo salvados, se nos responsabiliza, se nos designa a poder colaborar en esta obra. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 en adelante, Pablo mismo se presenta, luego de haber experimentado la obra salvadora, ahora Pablo se presenta como un colaborador de esta obra, y no solo él, sino también sus compañeros. Dice, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 15, declara, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, lo primero es que somos beneficiarios de Dios. Recibimos el beneficio de la obra de Cristo, que para nosotros es la salvación. Pero luego de ser beneficiarios, ahora somos colaboradores. Es decir, que yo recibo el beneficio de la salvación, pero ese beneficio me compromete a ser un obrero.
Entonces Pablo se llama a sí mismo y a los demás que estaban trabajando con él: somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Utiliza dos figuras. La primera tiene que ver con la agricultura. Ustedes son el campo de Dios y nosotros somos los obreros, los agricultores que estamos trabajando en esa labranza, en ese campo, en ese terreno de Dios. Pero también dice, son el edificio de Dios. Entonces, ahí también somos obreros. Colaboramos obrando, trabajando en la edificación del edificio de Dios que es la iglesia. Pablo sigue entonces en la dirección de la figura del edificio y dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Pablo tiene una posición relevante dentro de la brigada de obreros del reino de Dios. Él dice que él es un experto dentro de la arquitectura, es decir, Pablo conoce el diseño del edificio. Pablo conoce el fundamento del edificio. El diseño le había sido revelado, el fundamento también. Esta condición de experto, arquitecto dentro del edificio y esta gran obra hace que Pablo sea un ministro competente. De manera que Pablo era un buen edificador. Esto quiere decir un buen obrero. Y la Escritura dice que hay malos obreros. Y también dice que hay obreros fraudulentos. Hay malos obreros porque no son efectivos en la obra. Ellos tienen buen corazón, ellos tienen buena intención, pero no conocen el diseño del edificio. No conocen los planos de la obra. No conocen el fundamento de la obra. Entonces ponen otro fundamento que no es el fundamento. Y aquí vamos a leer que solo hay un fundamento y que nadie debería poner otro fundamento. El fundamento de este edificio no es la alabanza. El fundamento de este edificio no es la oración. El fundamento de este edificio no es el evangelismo. Hay cantantes cristianos que han asumido el pastorado y ellos usan la alabanza, que es su fuerte, su potencial, lo usan como herramienta de trabajo. Eso está bien, pero a veces fundamentan la iglesia en el canto. Y el fundamento de la iglesia no es el canto, aunque esto sea para alabanza del Señor y pueda ser una herramienta de trabajo para ministrar a los santos. Es válido, pero no es el fundamento. Y aquí vamos a leer. Por eso hay que ser un buen obrero, porque un buen obrero no es necesariamente malo de naturaleza, pero a veces es malo en la gerencia de su obra. De manera que hace un trabajo distorsionado del diseño y el fundamento. Entonces, por otro lado están los obreros fraudulentos. Los obreros fraudulentos son maliciosos. Son aquellos que violan los principios de la obra del Señor. Entonces no edifican, no trabajan conforme al diseño y tampoco se retiran, sino que están ahí haciendo daño a la obra. Y esos son obreros fraudulentos, ilegítimos. Entonces, dice el verso 10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa palabra cada uno mire es que usted debe de ser responsable, consciente de lo que usted está haciendo, del trabajo que usted está haciendo. ¿Quién sobreedifica? Sobreedifica el que enseña, el que predica, el que liderea, el que de alguna manera ministra algún don a la iglesia del Señor, está sobreedificando. Entonces Pablo dice que cada quien debe supervisar el trabajo ministerial que hace, porque tu ministerio, tus dones son herramientas para la obra del Señor. Recuerde que es la obra del Señor, no nuestra obra. De manera que nosotros no somos los dueños del edificio, somos colaboradores en la edificación del edificio. Eso implica que debemos sujeción al dueño de la obra, al diseño del dueño de la obra y al fundamento que ha establecido el dueño de esta obra.
No se puede ser independiente y hacer las cosas según una interpretación privada o según lo que a usted le parezca. No se trata de eso. Por eso usted debe mirar cómo sobre edifica. Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, primer grupo, madera, heno, hojarasca, segundo grupo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esto es impresionante y todo obrero debe detenerse aquí. El apóstol Pablo está diciendo que la obra de todos los obreros en la obra del Señor, en el reino de Dios, en el trabajo del evangelio, será probada. Por eso Pablo utiliza la palabra fuego, y la palabra fuego aquí significa juicio. Dios juzga la obra, pero también habrá un juicio en conclusión. Pablo está diciendo algo muy serio. Hay dos grupos de materiales. Para no entrar en detalle en cada uno de estos materiales, por lo menos puedo yo simplificarle. El primer grupo de materiales, con tres materiales, oro, plata y piedras preciosas, representa materiales de valor eterno. Pero el segundo grupo, que contiene madera, heno y hojarasca, representa materiales de valor temporal. Y usted no puede edificar algo eterno con asuntos de valor temporal. Los asuntos eternos tienen que tener materiales de valor eterno, porque lo que permanece es lo eterno. Por eso debemos de tener cuidado con abortar los principios eternos en el trabajo de la obra del Señor por estar utilizando estrategias culturales, patrones, habilidades, métodos que recibimos la inspiración del mundo que nos rodea. Porque eso tiene valor eterno, valor temporal, y no se va a sostener ante el juicio que hace el dueño de la obra. Y mire que usa la palabra fuego. Ante el fuego, la madera no se va a sostener, se va a deshacer rápido. La hojarasca ni se diga, y el heno tampoco. Sin embargo, la piedra preciosa, el oro y la plata son más sólidos, fuertes y sostenibles en medio del fuego. Y aún el fuego, en vez de destruirlo, lo que hace es sacar el valor que ellos tienen. Por tanto, hay que tener cuidado qué materiales estamos utilizando. Y estos materiales los utilizamos desde nuestros ministerios. ¿Qué tú estás ministrando desde tu ministerio? ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás gerenciando? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo desde tu don? ¿Qué estás haciendo desde tu ministerio? Eso tienes que analizarlo, porque dice cada quien mire, cada quien evalúe, cada quien supervise cómo sobreedifica. La palabra sobreedificar implica que la edificación nuestra será sobre un fundamento que ya está puesto. Este fundamento es puesto por el orden apostólico, como Pablo está diciendo. Por eso en otro lado dice sobre el fundamento de los apóstoles. No es que los apóstoles y los profetas eran un fundamento, sino que ellos estaban designados para poner el fundamento. Y aquí dice cuál es. El cual es Cristo. Cristo es el fundamento. Él es la roca de la casa de la parábola, sobre la cual se edificó la casa, que vino el viento, la lluvia y la tempestad, y la casa no cayó. No cayó, no fue por la edificación, fue por el fundamento. Porque ambas casas estaban hechas.
Habían dos edificaciones. La diferencia no era la edificación, la diferencia era el fundamento, porque el fundamento de una era la roca y el fundamento de otra era la arena. Cualquiera tiene un ministerio, cualquiera levanta una congregación, un liderazgo, cualquiera levanta algo dentro del reino, dentro del evangelio, pero el punto está en cuál es el fundamento. Dependiendo del fundamento, se sostendrá la obra. ¿Cómo terminó la casa que el fundamento era la arena? Dice que terminó en gran ruina. Por tal razón, reitero, debemos mirar cómo sobreedificamos. Y algo importantísimo que dicen estos textos, por lo menos los últimos, es que algunos, cuando su obra pase por el fuego del juicio de Dios, dice que la obra de alguno será deshecha, será descartada por el que juzga la obra de cada quien. Pero ellos se salvarán. Pero dice que recibirá pérdida. Se lo voy a decir de manera llana. Los ministerios de muchos son reprobados delante de Dios. No son aprobados por Dios. Hay mucha gente ministrando que son famosos en la tierra, pero son anónimos en el cielo. Hay mucha gente en la tierra que son conocidos por la obra que hacen, pero allá en el cielo son ignorados. Porque el cielo no aplaude el hacer, sino el propósito de Dios cumplido en lo que se hace. Eso es lo que Dios aprueba. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. ¿Ves? El obrero es probado. ¿Y quién prueba a los obreros? Los prueba el dueño de la obra. ¿Cuál es la vara para medir que usa el dueño de la obra? Usa la instrucción, usa la palabra que él ha dictado para el trabajo, porque en la palabra es que está el diseño. En la palabra también se revela el fundamento. Por tanto, la vara para medir la obra de cada uno es la palabra. Porque ahí está, repito, el diseño y el fundamento de la obra. Es por esta razón que Pablo le dice que procure con diligencia presentarse delante de Dios, porque Él es que juzga, lo dice el texto, delante de Dios, aprobado, porque Él es que prueba a los obreros y Él prueba la obra de cada uno, porque la obra habla del obrero. Entonces, cuando el dueño de la obra prueba la obra de los obreros, Él reprueba y Él aprueba. Y Pablo le dice a un obrero llamado Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Cuando dice presentarte delante de Dios, está haciendo referencia al juicio que hace el dueño de la obra a los obreros. Entonces Pablo le dice, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuáles son los obreros que encuentran de qué avergonzarse? Aquellos cuya obra es juzgada como mala y peor aún, como fraudulenta. Y eso está en la Escritura. Por lo menos, mire cómo dice acá, busco aquí, bueno, les comunico esa parte más adelante. Lo que quería era darle la cita donde se encuentra de manera específica, pero no es tan relevante. Si no, voy a ver en lo adelante si se la comunico. Pero el punto es que Pablo al final dice que usa bien la palabra de verdad. Oiga cómo dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que la aprobación y dignidad de los obreros va a depender del uso que le den a la palabra? Porque la palabra de verdad es la vara que usa el dueño de la obra para juzgar a los obreros y la obra que estos hacen. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, esa palabra ahí en griego que usa bien tiene que ver con el trabajo de herrería, también con albañilería, también ebanistería y todo lo que tiene que ver con medidas.
todo trabajo que implica medidas para hacer las estructuras, para montar el trabajo que se está haciendo. Cuando Pablo le dice que usa bien, le está diciendo que mide correctamente, que toma las medidas correctas en el trabajo que va a hacer. Porque si un obrero va a montar una puerta, tiene que tomar las medidas de la puerta y conforme a esas medidas hacer el espacio, hacer el marco, porque si no, cuando no haya coherencia entre el marco, el espacio y la puerta, no va a quedar correctamente montada la puerta. Entonces, ¿dónde están las medidas del diseño de Dios? Están en su palabra. Por eso, cada vez que usted encuentra una construcción que Dios dictó que se haga a algún obrero, usted va a encontrar que las medidas la entregó Dios. Primera construcción, el arca de Noé. Cuando Dios le ordenó a Noé que construyera el arca, Dios le dio las medidas. Dios le dio el diseño. No fue Noé que de su imaginación o según su antojo inventó el arca. No, porque Noé era un obrero en esa construcción, pero no el dueño. El dueño dicta el diseño, pero no solo con Noé, Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿quién le dio las medidas? ¿Quién le dio el diseño? ¿Quién le dio los materiales? Fue Dios. Dios le daba la instrucción, pero no solo del tabernáculo, también con el templo, también con el arca del pacto. Y todo lo que implicó construcción, Dios entregó el diseño, Dios entregó las medidas, Dios dijo cuáles eran los materiales que Él quería. Todas esas edificaciones eran un simulacro del edificio de Dios, que en primer lugar es usted. Por eso la Biblia le llama a usted templo. La Biblia le llama tabernáculo, porque usted es el arca de Dios. Usted es el tabernáculo de Dios. Usted es el templo de Dios, donde Él habita. Por eso cuando vemos el diseño del arca del pacto, el arca de la alianza, que tanto valor se le da, sí tiene un valor histórico, tiene un valor figurado, pero pertenece a la sombra. Ella solo ilustraba el templo que somos nosotros. Pero de manera corporativa, la iglesia en general también es el edificio de Dios. Por eso, de manera individual, a los creyentes en el Nuevo Testamento se les llama edificio, pero también de manera corporativa se nos llama edificio. Entonces, si cuando Dios mandó a construir el arca, el tabernáculo, el arca del pacto, cuando mandó a construir el templo, Dios fue que dio el diseño, las medidas, los materiales. Entonces, ¿por qué hay tantos ministros? ¿Por qué hay tantos obreros construyendo a su antojo, con sus propios métodos, con sus propias estrategias? Pues si en aquellos edificios, en aquellas construcciones que eran figura de lo que había de venir, Dios entregó medidas, entregó diseño, entregó materiales, no es predicar lo que usted quiera, es predicar la verdad revelada en las Escrituras. No es enseñar lo que usted quiera, no es cantar lo que usted quiera, porque será un mal obrero. Reitero, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero debemos mirar este trabajo desde la perspectiva inicial del Evangelio. La perspectiva inicial del Evangelio implica el arrepentimiento, la conversión de los que no conocen a Dios. Pero el contenido del Evangelio de Jesucristo es la palabra de verdad. Y lo dice Efesios 1:13. Dice, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, que es la palabra de verdad. Ahí está, la misma palabra de verdad que dice Pablo a Timoteo que los obreros para ser aprobados y dignificados deben saber usar. Y este uso correcto de la palabra es la correcta interpretación. Una interpretación no subjetiva,
sino objetiva. No es que yo impongo mi idea sobre el texto, sino que yo dejo que la idea del texto me ilumine. Entonces yo me convierto en una voz, en un eco de esa voz que está revelada en las Escrituras. Entonces lo primero es interpretarla correctamente. Segundo, comunicarla correctamente. Entonces, en la parte introductoria, inicial del Evangelio, que es la salvación, pero luego entra la segunda fase, que es la edificación. Por eso encontramos aquí lo que Cristo dice en Mateo capítulo 9, que Él andaba predicando el Evangelio, visitaba las sinagogas en el contexto judío. Y cuando visitaba la sinagoga, algunos dicen, no, que Él iba a guardar la costumbre y Él guardaba todo lo de los judíos. Sí, pero Él iba a descodificar lo que los judíos no habían entendido. Por eso la reacción de la mayoría de judíos era una reacción de rechazo, porque entendían que Él estaba corrompiendo el sistema que ellos habían establecido, porque ciertamente lo que Dios dijo fue correcto, que fue la ley dada a Moisés, pero ellos en sus interpretaciones torcieron el sentido y el propósito de la ley, que es lo que muchos están usando hoy y están haciendo hoy, que están regresando la iglesia para atrás en una especie de apostasía y están mal judaizando la iglesia del Señor por una mala interpretación y por una mala aplicación. Entonces Jesús iba a la sinagoga en este sentido, pero Jesús predicaba el Evangelio. Dice que sanaba a los enfermos, dice que libertaba. Entonces todo esto es parte del paquete del Evangelio. Atención, iglesia. El Evangelio implica la manifestación del reino, no solo la revelación de Cristo en el mensaje del Evangelio, sino también la manifestación de su reino. En este sentido, Jesús entonces mira con preocupación a las multitudes. Las vio como ovejas que no tenían pastor. Quiere decir que estaban desamparadas. Entonces se dirige a sus discípulos porque Él tenía que irse, pero ellos tenían que quedarse. Entonces les dice a ellos, he aquí que la mies es mucha. He aquí que ya estamos en la cosecha. La cosecha es grande. Porque imagínate, la puerta de la gracia, el evangelio de la salvación, la redención había llegado a Israel. Pero de Israel se iba a comunicar a todas las naciones de la tierra. Entonces la cosecha era mucha. Pero Jesús dice, pero los obreros son pocos. Entonces aquí hay algo que debemos reconfigurar. Porque yo veo que a veces nosotros como obreros, como iglesia, culpamos al mundo de no arrepentirse. Y queremos como presentarnos como los muy buenos, que los malos son ellos que no oyen el evangelio. Pero ¿realmente la crisis estará en ellos o estará en nosotros? Por lo menos aquí Jesús dijo que la crisis está en los obreros, no en la obra, no en la cosecha. Él dijo, los obreros son pocos. La cantidad de obreros, obviamente teníamos que verlo en esta parte inicial del reclutamiento que Jesús estaba haciendo en su discipulado. Estaba iniciando, no éramos tantos como somos hoy, pero también tenía que ver con la calidad del trabajo, con el entendimiento del diseño de la obra, de los materiales de la obra, del fundamento de la obra, de las medidas de la obra, y eso hace que los obreros tengan una calidad de obra, de trabajo, a la medida, a la altura, coherente con el trabajo que se nos ha designado por el dueño de la obra. En tal sentido, Jesús dice, los obreros son pocos. Ahora, le hace una asignación a los obreros. Hablen con el Señor de la mies. Hablen con el dueño de la cosecha. Hablen con el dueño de la obra. Hablen con el dueño del trabajo para que les envíe obreros. Entonces debe haber un clamor en los obreros para que lleguen más obreros. Entonces el trabajo tiene que ver con la predicación del evangelio, con la edificación de los que ya han sido alcanzados. Pero
automáticamente estamos ganando, esos que ganamos se convierten en trabajo, hasta que entonces se cumpla lo que dice Efesios. Efesios menciona varios obreros constituidos por el dueño de la obra. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero entonces dice el propósito, dice la tarea de estos obreros, dice para perfeccionar a los santos, porque lo que hoy son la obra que estamos trabajando, mañana serán los colaboradores para seguir trabajando en la obra. Entonces la tarea nuestra no es solo trabajarlos como si fueran obra, que lo son, sino convertirlos en colaboradores. Esto implica un discipulado intencional, un discipulado sistemático, a través del cual convirtamos la obra en obreros. Y así el trabajo se va dinamizando dentro de la gracia distribuida en dones a los obreros. Entonces dice, para perfeccionar a los santos, dice algo más, para la obra del ministerio. Entonces nosotros debemos convertir a la obra, que son los que estamos ganando, en obreros perfeccionados, equipados, para que ellos también trabajen en la obra del ministerio. Usted ve la relación de ministerio con obra, pero dice algo más. Para la edificación, ¿usted ve la relación con edificio? Entonces, la iglesia es una brigada de obreros. Todos los ministros, cuando usted está en una casa de fe, usted tiene que entender que usted está en una brigada de obreros. Lo primero es la instrucción, conocer el diseño, conocer las medidas, conocer los materiales. No es que llegué y manos a la obra. No, aquí manos a la obra no inicia de inmediato. Primero hay que instruir a los obreros para que sean obreros correctos, aprobados, porque han hecho la obra como el dueño de la obra quiere. Entonces, hoy en día estamos viviendo ante una gran cosecha. La cosecha son los frutos que están listos para ser recogidos. El mundo experimenta una gran cosecha. En vez de nosotros estar atendiendo nuestras horas de recreo, debemos entender lo que dice Jesús. Mientras el día dura, yo trabajo. Llegó la hora de trabajar horas extras. En vez de nosotros estar pidiendo horas de receso, es momento de asumir horas extras, porque hay una gran cosecha en el mundo, pero para que esta cosecha sea recogida, deben haber obreros competentes, listos y dispuestos. Esta obra la encontraremos en el mundo, pero hay otra obra que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Y esto le pertenece a los peritos arquitectos que conocen el diseño, conocen los planos. Recuerde esto, recuérdelo, porque cada quien debe mirar cómo está trabajando en esta gran obra. Todos los obreros que pasen por el fuego y su obra sea aprobada por las medidas de la palabra en el dueño de la obra, recibirán recompensa. Serán honrados porque recibirán según su obra. Así que si estás obrando mal, haciendo mal el trabajo, es momento de volver y restaurar tu vida como obrero. Si eres un obrero fraudulento, debes arrepentirte y volver al diseño de la obra. Es mi oración que la iglesia del Señor sea levantada con obreros, muchos obreros, que seamos que respondamos, a las demandas de la gran cosecha que tenemos por delante. Todavía los obreros son pocos. Oremos al Señor de la mies, al dueño de la obra, al dueño de la cosecha. Y cuando el dueño de la obra responda a las oraciones que los obreros estamos haciendo, por favor, respóndale que necesitamos más obreros. Porque hay obreros que el dueño de la obra los está llamando al trabajo, porque es la respuesta de los obreros que estamos trabajando horas extra,
que necesitamos ayuda. Pero cuando la respuesta la trae el dueño de la obra y te llama, entonces tú lo estás pensando. Mientras tú piensas poner manos a la obra, otros vamos cargando forzado porque estamos trabajando horas extra. Pero descuida, si el mundo paga las horas extra doble, ¿cómo la pagará el dueño de esta gran obra? Hay recompensa para ti. Así que, obrero del Señor, obrera del Señor, no te desanimes, porque pronto esta gran obra se terminará. Y cuando tu obra pase por el fuego, nadie te quitará tu honra. Puede ser que aquí en la tierra tu obra sea menospreciada, pero el dueño de esta obra sabe quiénes son sus obreros y sabe la obra de cada uno. Así que trabaja confiado. Haz bien lo que Dios te mandó hacer. Conoce el diseño. Está revelado en las Escrituras. Siéntate a los pies de los peritos arquitectos para que ellos te instruyan, para que ellos te perfeccionen. Y pongamos manos a la obra juntos. Oramos. Padre, gracias por darnos identidad en tu obra como obreros. Yo ruego para que los obreros que están aquí escuchando y que escucharán en lo adelante, tú los despiertes, tú los actives. Hago lo que dijo el dueño de la obra. Ruego al dueño de la cosecha, envía obreros, despierta a los obreros, levanta a los obreros, aviva a los obreros, porque el trabajo es mucho. Ayúdanos a alcanzar esta cosecha y a edificar los que ya han sido ganados, para que luego de ser obra se conviertan en obreros y así edifiquemos el cuerpo del Señor.